Buenos días a todos. Como ha dicho, mi nombre es Nuria y voy a hablar del trabajo titulado de residuos de la industria cárnica a materia prima para la producción de gases renovables. El trabajo se ha realizado en el Centro Nacional del Hidrógeno. Aquí os muestro el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación, una breve introducción seguida del trabajo desarrollado y al final os hablaré en un par de diapositivas del Centro Nacional del Hidrógeno para que lo conozcáis. En Castilla-La Mancha, uno de los mayores productores de residuos es la industria cárnica. Aproximadamente produce la mitad de los residuos agroindustriales que se producen en la región. Y dentro de estos residuos podemos encontrar el estiércol, los purines, la sangre, las aguas residuales y los lodos de las estaciones de depuración que tienen en la propia instalación de la industria cárnica. En principio, estos residuos se consideran que son biodegradables, entonces serían aptos para la digestión anaerobia por su composición, ya que principalmente están compuestos por lípidos, proteínas y agua. Sin embargo, existen otros autores que dicen que estos residuos son difíciles para la digestión anaerobia, precisamente por lo que hablábamos antes, por su composición, porque la hidrólisis de las proteínas puede dar lugar a la liberación de amoníaco, lo que provocaría inhibición de la metanogénesis. Y, por otro lado, los lípidos, además de provocar la flotación del lodo, también dan lugar a compuestos inhibitorios, como son los ácidos de cadena larga. Aquí os presento un esquema de lo que son las etapas de digestión anaerobia y simplemente quería resaltar que, además de metano, también se puede producir hidrógeno y se puede producir hidrógeno y nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal lo obtendríamos por el proceso de amonificación que tiene lugar en la digestión anaerobia, en el que primero las proteínas se hidrolizarían y pasarían a aminoácidos y luego ocurriría la deaminación de estos para pasar a nitrógeno amoniacal. Este nitrógeno amoniacal se puede transformar en amoníaco, que es considerado un vector energético y además es un carrier de hidrógeno. Por eso, en este trabajo lo que se pretende estudiar es cómo, a partir de residuos de la industria cárnica, vamos a poder obtener estos gases. Los residuos que hemos seleccionado proceden de una industria cárnica ubicada en la provincia de Ciudad Real. Se han seleccionado el agua residual, los lodos de depuradora, la sangre y los purines. En la tabla se ve la caracterización que se ha realizado de los mismos. Aquí me gustaría resaltar, lo que pasa es que no sale, que tanto la sangre como los purines tienen una elevada carga orgánica y además la sangre tiene un alto contenido en nitrógeno amoniacal. Para poder estudiar el potencial de producción de estos gases que tienen estos residuos, se han realizado dos tipos de ensayos. Los ensayos denominados BMP para ver el potencial de producción de metano y, por otro lado, lo hemos realizado de igual manera, pero para ver la producción de hidrógeno. En ambos estudios se ha utilizado lodo procedente de un digestor anaerobio de la EDAR de Ciudad Real. Se han empleado los 4 residuos que hemos nombrado anteriormente y hemos utilizado diferentes concentraciones de los mismos para ver cómo afecta la concentración de estos residuos a la producción de metano. También se adicionan macro, micronutrientes y una fuente de alcalinidad para poder mantener el pH y se llevan a cabo a 37 grados centígrados. Los BMP, la duración de estos ha sido aproximadamente de un mes, mientras que los de hidrógeno en unos 10 días. Y aquí resaltar que para los ensayos de potencial de producción de hidrógeno se le ha realizado un tratamiento al inóculo para inhibir a las arqueas metanogénicas, para que no producieran metano. Aquí se ve, voy a presentar las gráficas de producción de metano para distintas concentraciones de los residuos seleccionados. Aquí se presentan los del agua residual, aquí los del lodo de EDAR, los de la sangre y los de los purines. En el caso del agua residual y del lodo de EDAR se ve cómo, al aumentar la concentración de estos residuos, se aumentaría la producción de metano. En el caso del agua residual, la producción es escasa y muy inferior a la que se obtiene con los otros residuos, y en el lodo vemos que, al aumentar la concentración, se multiplica casi por 5 la producción de metano.
En el caso de la sangre tenemos el fenómeno contrario. Al aumentar la concentración de este residuo, lo que ocurre es que disminuye la producción de metano, posiblemente porque haya un fenómeno de inhibición que puede estar relacionado por la alta carga orgánica que tiene el residuo, lo que va a provocar al final desequilibrios entre las poblaciones microbianas. En este caso, la hidrólisis iría mucho más rápido que el resto de etapas, se produciría la acumulación de los ácidos grasos, caída del pH y se inhibiría la metanogénesis. Por otro lado, bueno, en el caso de los purines, que es que se me ha ido... Vale, en el caso de los purines, simplemente comentar que se aprecia un máximo al aumentar la concentración de los purines en el ensayo en torno al 25%. A partir de esa concentración también parece que aparecen fenómenos de inhibición. Se ha seguido también la concentración del nitrógeno amoniacal en todos los ensayos y se puede ver que a lo largo de todos los ensayos la producción de nitrógeno amoniacal aumenta. Esto es porque el nitrógeno orgánico en la digestión anaerobia pasaría a nitrógeno amoniacal. Hay que resaltar el caso de la sangre, en el que los valores que obtenemos de nitrógeno amoniacal están por encima de lo que se considera el valor, ¿no?, que ya empieza a causar inhibición, que depende mucho de los autores y de los ensayos que se realicen, pero suele estar entre 1,5 gramos de nitrógeno amoniacal por litro. Este nitrógeno amoniacal puede ser el causante de la inhibición que hemos comentado anteriormente. Y en el caso de los purines, que también habíamos visto inhibición, puede que esté más relacionada con la carga orgánica que con la concentración de nitrógeno amoniacal, ya que aquí no llegaríamos a ese 1,5 que se considera que es inhibitorio. En el caso de los ensayos para verle el potencial de producción de hidrógeno, no hemos tenido éxito, no hemos podido producir hidrógeno, probablemente porque el lodo seleccionado no era el adecuado para este tipo de ensayo. Además, el método que utilizamos para inhibir a las metanógenas, en este caso tampoco no fue muy bien, ya que lo habíamos intentado en otros ensayos anteriores y sí funcionó. Y bueno, simplemente resaltar que la producción de nitrógeno amoniacal fue similar también a los ensayos de producción de metano, lo que realmente confirma que la amonificación en condiciones anaerobias pues tendría lugar en las primeras etapas de la digestión anaerobia. ¿Qué es lo que se plantea ahora, viendo los resultados obtenidos? Pues para poder aumentar el metano y el hidrógeno, bueno, pues se plantea realizar tratamientos a los residuos para poder aumentar su biodegradabilidad. Lo que se va a hacer en siguientes ensayos va a ser utilizar un lodo aclimatado para poder favorecer la producción de hidrógeno, realizar codigestión y cofermentación de varios residuos para que las carencias de uno pues compensen lo que otros puedan tener en exceso, realizar la digestión anaerobia en 2 etapas y separar la hidrólisis y la acidogénesis de la metanogénesis para que se operen en sus condiciones óptimas. Además, intentar extraer ese nitrógeno amoniacal que se nos forma y que nos está causando la inhibición de la metanogénesis y, finalmente, un upgrading de biogás. También se plantea no solo realizar ensayos de BMP, sino también que tenga lugar el escalado, pasar a escala de laboratorio y, finalmente, a planta piloto. El Centro Nacional del Hidrógeno a finales de año va a disponer de una planta piloto de digestión anaerobia y otra de upgrading de biogás. Esta planta de digestión anaerobia va a tener una capacidad de 100 kilos de residuo día y el volumen del digestor creo recordar que está en torno a 2 metros cúbicos y se ha intentado diseñarla de manera que sea versátil para poder realizar la digestión anaerobia en 2 etapas. Además de esta planta, el centro también va a adquirir otras 2 plantas, una de Fischer-Tropsch y otra de metanol. La de Fischer-Tropsch para producción de gasolina, SAF, biodiesel y ceras. Mañana mi compañera Encarni Cruz va a tener la entrevista sobre el póster que también hemos traído al Congreso por si estáis interesados y queréis saber más acerca de las plantas piloto. Estas plantas piloto se han adquirido dentro del plan complementario en el que participa el Centro Nacional del Hidrógeno y además es coordinador de la parte de acciones estratégicas de Castilla-La Mancha basadas en el hidrógeno para transformar el paradigma energético actual y minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. Y ya para terminar, contaros un poco qué es el Centro Nacional del Hidrógeno y dónde está. Es un consorcio público entre el Ministerio de Ciencia y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se encuentra en Puerto Llano.
Está orientado a las tecnologías del hidrógeno y de pilas de combustible y en él no solamente realizamos tareas de investigación, también hay escalado, validación de prototipos, ensayos a terceros, etcétera. En el centro se abarca toda la cadena de valor del hidrógeno, desde su producción hasta sus aplicaciones e implantación. Y además sirve de nexo entre los centros de investigación, las universidades, las administraciones y las empresas. Y ya para finalizar, comentaros que el Centro Nacional del Hidrógeno cuenta con todos estos laboratorios para realizar tareas de investigación, servicios a terceros. Tenemos laboratorios relacionados con tecnologías del hidrógeno de baja temperatura, de alta temperatura, de simulación, de caracterización de materiales. Tenemos una hidrogenera y también un laboratorio de bioenergía. Pues muchas gracias.